Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Nos está hablando de bajarle a Kadosh Baruj Hu a este mundo, de ser nosotros el conector y que nuestro tabernáculo y nuestro Shabbat es ese conector. Entonces, así como tenemos un sentido femenino y uno masculino, también debemos tomar en cuenta esto al momento de elevar las manos o dar una bendición. Cuando nosotros vamos y elevamos nuestras manos después de Netilat Yadayim, del elevado de las manos, o cuando nosotros elevamos las manos para poder estar haciendo oración o para dar una bendición, también de la misma forma, la mano derecha va por encima de la mano izquierda, el mundo masculino por encima del femenino, y la izquierda debe estar más atrás de la derecha, porque la derecha domina sobre la izquierda. Así también cuando nos lavamos las manos, siempre decimos, la izquierda sirve a la derecha. Es decir, el deseo de recibir sirve al deseo de dar. Porque donde domina el deseo derecho, el mal de ojo no puede actuar. Nada del lado negativo puede actuar sobre un plano sagrado. Es decir, sobre un plano kadosh. Todo aquello que tú elevas no tiene forma de tocar el otro lado. Kadosh significa el otro lado. Es un plano superior. No bueno, sí, la traducción es santo, pero la verdad es que la traducción de Kadosh es del otro lado, un plano superior. Entonces, dar el diezmo quita el mal de ojo. ¿Por qué? Ninguna brujería o maldad puede afectar a esa persona. ¿Qué fue lo que hizo? Que lo que una persona recibió lo conecta con una intención del otro lado. Y entonces le quita la potestad a las fuerzas del mal para tocar sobre lo que esa persona recibió en el plano material. Yo tardé años en entender este concepto. Yo no entendía el tema del diezmo. Cuando tú tomas una parte de lo que recibiste en el plano aparentemente material, dije aparentemente porque no lo recibiste, sino que Akadosh Baruj Hu te lo dio, y lo que haces es poner una intención para despegarlo hacia el otro lado, le estás quitando la materialidad y por el contrario, lo estás conectando con la raíz. Por eso la importancia del diezmo. Entonces, la palabra kli, recipiente, Hav Lamet Yud, ¿no? Que se lee muchas veces como Keli, que es un nombre de Dios, Kli, Keli, recipiente significa, nos permite purificar las manos cuando hacemos Netilat Yadayim. Entonces, cuando nosotros conectamos Netilat Yadayim, por ejemplo, elevamos las manos, la palabra Kli, Hav Lamet Yud, que vale 60, se crean 60 guardianes protectores, por lo que esa palabra Keli vale 60. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo no es, en realidad, purificar las manos, porque no dice lavado de manos, sino elevar las manos. ¿Y qué le pidió a Kadosh Baruj Hu a Moshe? Eleva el Mishkan, erige el Mishkan. No tienes tú que hacerlo, solamente elévalo. Nuestra función en este mundo es elevar, es conectar. Por eso, cuando despertamos, lo primero que debemos de hacer es conectar con el cielo y nunca hablar con la boca, con una persona primero. Lo que nosotros hacemos inicialmente es decir, Modé ani lefaneja, ¿no? Que es una oración de 12 palabras, ¿sí? Y luego conectamos con Netilat Yadayim, que son 13 palabras. Ya estamos por encima del karma astral. Conectamos con las 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Y luego hacemos el Birkat HaShahar, que son las 15 verajot de la mañana, 15 igual que la palabra, que el nombre Yudke, o que el código Yudke, que es 15. Todo esto tiene un gran secreto, para que en cuanto nosotros despertamos, nuestra alma se conecte a niveles superiores antes de hablar con alguien. De la otra forma, tú actúas como un animal, como se despierta un perro, un gato, un pato. Entonces, primero debemos construir una vestimenta celeste antes de hacer oración. Por eso habla en esta parashá que primero tenían que vestirse. El Kohen Gadol tenía que primero ponerse las vestimentas.
Tenía que ponerse el efod, tenía que ponerse las piedras, tenía que ponerse el tzitz, tenía que ponerse todas y cada uno de los elementos, porque primero antes de usar el tabernáculo, antes de entrar en Shabbat, tienes que estar lleno de una vestimenta celeste, porque el Creador no se entiende con el cuerpo físico. Por eso el Cohen Gadol, que ya expliqué, somos nosotros cuando entramos en el tabernáculo, tenía unas vestimentas que representaban un cuerpo de luz. En el pectoral estaban 12 piedras que formaban el nombre de 72 letras, con 6 letras en cada piedra. En esas letras no aparecía ni la letra Het ni la letra Tet, porque juntas formaban la palabra Het, que significa pecado o cortocircuito. Esto es una metáfora para explicar la vestimenta espiritual debe tener esa calidad. Debemos llegar y entrar al tabernáculo, debemos entrar con calidad kadosh. Es decir, debemos entrar a Shabbat con el vehículo para conectar del otro lado. No simplemente para celebrar el sábado, o no simplemente para rezar, o no simplemente para meditar. No. Entramos en un vehículo para conectar. Entonces, de la misma forma, lo que desarrolla una vestimenta de luz es el cumplimiento de las mitzvot. Cada vez que tú cumples las mitzvot, en hacer shachrit, en hacer arbit, en hacer minja, en hacer netilat yadayim, en hacer la verajá para cada cosa que te comes, cada una de estas vas construyendo la vestimenta de luz para poder entrar a Shabbat. Una vez más, la palabra mitzvah, es Yud He, que es el nivel de Atzilut, que por método Advash te da la palabra mitz. Mem tzadi. Y va de mitzvah es Vav He, que es la parte de las emociones y el cuerpo dentro del sistema del tetragrama. Entonces, ¿qué hace el cumplimiento de las mitzvot, de la mitzvah? Es que eleva el nefesh. No solamente hace la corrección en este mundo, sino en los mundos superiores. Y todo esto afecta a toda la humanidad, porque nos conecta con una fuerza infinita. Es Akadosh Baruj Hu dentro de ti que está elevando todo. Son 613 mitzvot para el pueblo de Israel y 7 mitzvot para los gentiles. La suma de 613 y 7 suma 620. Igual que la gematría Keter y Ratzón. Así, Keter y Ratzón. Ratzón significa voluntad y Keter corona, pero es directamente la voluntad divina. O sea que la totalidad de la voluntad divina, la voluntad total de Akadosh Baruj Hu, manifestada en el hombre, es el cumplimiento de las mitzvot. Rabbi Isaac Luria dice que la neshama del Yehudí está formada por 620 vasijas. Pero además debemos saber, que dicen nuestros sabios, que toda aquella persona que se asocia al estudio de la Torá y a la Kabbalah es porque en algún momento estuvo presente en la entrega del Matán Torá directamente en el monte Sinaí. Entonces dice el Zohar que cuando salimos de Egipto, lo que permitió que se abriera el Mar Rojo fue el ataúd con los huesos de Yosef. ¿Qué quiere decir esto? Yosef es la Sefirá Yesod, es la sexualidad. Era llamado Yosef Atzadik, José el Justo, por su gran pureza sexual. Lo que quiere decir que si tú quieres salir de Egipto, si tú quieres salir del control de la materialidad y quieres que tu vida sea una vida de milagros, es indispensable la pureza sexual. Es decir, quien no vierte la semilla y quien sabe meditar correctamente, punto.
El ángel Mijael, dice el Zohar, encarna al Cohen Gadol. Y ya sabemos que el ángel Mijael es, digamos, mí como él. Es decir, es Akadosh Baruj Hu representado en su propio ángel, por decirlo así. Entonces, es Akadosh Baruj Hu el que se encarna en el Cohen Gadol. Esto es interesantísimo. Eso no lo explica así mi maestro. Lo que está diciendo es que Akadosh Baruj Hu se encarna en su criatura, en el Cohen Gadol, cuando éste tiene esa pureza. Es decir, el lado derecho del árbol de la vida. Y el ángel Gabriel encarna las vestimentas del Cohen Gadol. Es decir, la parte de la Geburá, nosotros la eliminamos a través del cumplimiento de las mitzvot, que es lo que forma nuestras vestimentas espirituales. ¿Quieres tener menos rigor en tu vida? Cumple más mitzvot. ¿Quieres conectar con el alma? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. Es decir, el ángel Gabriel que encarna las vestimentas del Cohen Gadol es el lado izquierdo. Pero el ángel Mijael que encarna el Cohen Gadol es el lado derecho del árbol de la vida. Y juntos los dos con sus vestimentas hacían que el lado derecho estuviera pegado al lado izquierdo. Un mundo físico o de los demonios unido a un mundo de misericordia y bondad divina. Es decir, ¿quieres someter la Geburá? Cumple mitzvot. ¿Quieres recibir misericordia y bondad divina? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. De esta forma, el lado izquierdo cede porque cede. Y así se endulza el mundo y se endulza tu vida. Mientras el lado izquierdo, que es el deseo de recibir, quiere recibir, sin tomar en cuenta el mundo de arriba, será incapaz de que el mundo de arriba endulce este mundo y privará la severidad. ¿Qué es lo que trajo esta severidad? Que eso es muy interesante. Esa severidad se llama plaga de los hombres. Y no es otra cosa que el resultado de una relación sexual que hubo entre Javá con la serpiente. Esa fuerza, que no era otra cosa más que el deseo de recibir, trajo un hijo llamado Caín, que no fue hijo de Adán. Y Caín mató a Abel. Pero Adán, tras ver la relación que tuvo con esos demonios, su otra mitad, pues entonces él fue a tener relaciones con el lado femenino de esa entidad y trajo una gran cantidad de demonios que generan continuas, a ver si les suena, continuas trampas a los hombres y sufrimiento. Ya lo hemos dicho en un principio, para que no nos ocupemos de estudiar la Torá y por lo tanto no haya conexión. Todas esas trampas, todos esos sufrimientos, todos esos problemas son solamente el propósito para generar desconexión. Y esa desconexión hace que el tabernáculo no funcione y que haya duda y no deseo, y que haya duda y que haya sufrimiento. Por lo tanto, no hay conexión. Cuando finalmente Adán y Javá hicieron teshuvá, trajeron a su hijo Set, que es realmente el centro. Pero para comprender la esencia de Akadosh Baruj Hu, hay que comprender el mecanismo del universo. Acabo de decirlo bien. Para comprender la esencia del Creador, hay que comprender el mecanismo del universo. Todas las piezas comprendidas en el tabernáculo no eran más que una síntesis del universo. Es decir, hay que comprender el mecanismo de cómo usar el tabernáculo
¿Para qué se había creado él mismo? Para una razón muy simple. Para anular el efecto negativo que los 70 príncipes de las naciones ejercen de manera rigurosa sobre el mundo. El trabajo del tabernáculo es hacer un nudo entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Se recuerdan de la palabra atá? ¿Se acuerdan que esta palabra es una protección, es una conexión, es un conector? Y lo que hace esta conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, es el Da'at. Y lo que promueve el crecimiento del Da'at es el poder explicar las meditaciones realizadas. Entonces, de la misma forma, el mundo sobrevive por el nombre de 42, que es el Ana Bejoaj. El Ana Bejoaj con todos sus nombres reales, que a todos mis alumnos se los mostré el otro día, no se pueden pronunciar. Esos nombres reales del Ana Bejoaj es el antibiótico, es la vacuna para el mal, es la meditación del nombre también de 42 letras. Pues en ese momento las fuerzas del mal se alejan. Eso lo que hace es limpiar el yesod. Ese nombre es justamente lo que evita donde atacan las plagas de la humanidad principalmente. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Que cuando nosotros culminamos las emociones en yesod, yesod que es también la sexualidad, que es el máximo deseo de recibir, cuando nosotros sabemos anular ese deseo de recibir y por el contrario, saber dar lo que el otro quiere, no dar lo que nosotros queremos, y saber dejar al otro que pueda recibir y hacerle sabedor de lo que recibe a través de nosotros también ser gratos para el otro. Ese es el principio del Shalom y de estar en conexión todos. Y así como a Kadosh Baruj Hu le dio la oportunidad a Moshe no de hacer el tabernáculo, no le dijo haz el tabernáculo, solo elévalo. De la misma forma, elevemos cada cosa que está en nuestra vida, pero sobre todo, y quiero enfatizar mucho este punto para terminar, si tú sientes que te falta algo o sientes que te sobra algo, no es verdad. Lo que tienes es Malhut sin Keter. Tienes una percepción de algo que está desconectado de la raíz. Porque en el momento en que te des cuenta por qué te falta algo o por qué te sobra algo y lo vincules con un propósito kadosh, divino, te darás cuenta que en realidad no te falta nada y que en realidad nunca es necesario hacer un conteo, así como lo hizo Moshe. No es necesario hacer un conteo porque no hay duda, porque no hay cuestionamiento de que todo lo que tenemos es perfecto. Lo que nos falta es lo que hizo Moshe, es explicarle a todo el pueblo en esta parashá que cada pieza del tabernáculo tenía un propósito divino y que todas las piezas estaban unidas y que todos deberíamos estar unidos, como todos deberíamos estar enfocados a la elevación del propósito divino y no al cuestionamiento de las cosas materiales. Parashá Pikudé. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Nos está hablando de bajarle a Kadosh Baruj Hu a este mundo, de ser nosotros el conector y que nuestro tabernáculo y nuestro Shabbat es ese conector. Entonces, así como tenemos un sentido femenino y uno masculino, también debemos tomar en cuenta esto al momento de elevar las manos o dar una bendición. Cuando nosotros vamos y elevamos nuestras manos después de Netilat Yadayim, del elevado de las manos, o cuando nosotros elevamos las manos para poder estar haciendo oración,
o para dar una bendición, también de la misma forma, la mano derecha va por encima de la mano izquierda, el mundo masculino por encima del femenino, y la izquierda debe estar más atrás de la derecha, porque la derecha domina sobre la izquierda. Así también cuando nos lavamos las manos, siempre decimos, la izquierda sirve a la derecha. Es decir, el deseo de recibir sirve al deseo de dar. Porque donde domina el deseo derecho, el mal de ojo no puede actuar. Nada del lado negativo puede actuar sobre un plano sagrado, es decir, sobre un plano kadosh. Todo aquello que tú elevas no tiene forma de tocar el otro lado. Kadosh significa el otro lado. Es un plano superior. No bueno, sí, la traducción es santo, pero la verdad es que la traducción de Kadosh es del otro lado, un plano superior. Entonces, dar el diezmo quita el mal de ojo. ¿Por qué? Ninguna brujería o maldad puede afectar a esa persona. ¿Qué fue lo que hizo? Que lo que una persona recibió lo conecta con una intención del otro lado. Y entonces le quita la potestad a las fuerzas del mal para tocar sobre lo que esa persona recibió en el plano material. Yo tardé años en entender este concepto. Yo no entendía el tema del diezmo. Cuando tú tomas una parte de lo que recibiste en el plano aparentemente material, dije aparentemente porque no lo recibiste, sino que Akadosh Baruj Hu te lo dio, y lo que haces es poner una intención para despegarlo hacia el otro lado, le estás quitando la materialidad y por el contrario, lo estás conectando con la raíz. Por eso la importancia del diezmo. Entonces, la palabra kli, recipiente, Hav Lamet Yud, ¿no? Que se lee muchas veces como Keli, que es un nombre de Dios, Kli, Keli, recipiente significa, nos permite purificar las manos cuando hacemos Netilat Yadayim. Entonces, cuando nosotros conectamos Netilat Yadayim, por ejemplo, elevamos las manos, la palabra Kli, Hav Lamet Yud, que vale 60, se crean 60 guardianes protectores, por lo que esa palabra Keli vale 60. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo no es, en realidad, purificar las manos, porque no dice lavado de manos, sino elevar las manos. ¿Y qué le pidió a Kadosh Baruj Hu a Moshe? Eleva el Mishkan, erige el Mishkan. No tienes tú que hacerlo, solamente elévalo. Nuestra función en este mundo es elevar, es conectar. Por eso, cuando despertamos, lo primero que debemos de hacer es conectar con el cielo y nunca hablar con la boca, con una persona primero. Lo que nosotros hacemos inicialmente es decir, Modé ani lefaneja, ¿no? Que es una oración de 12 palabras, ¿sí? Y luego conectamos con Netilat Yadayim, que son 13 palabras. Ya estamos por encima del karma astral. Conectamos con las 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Y luego hacemos el Birkat HaShahar, que son las 15 Berajot de la mañana, 15 igual que la palabra, que el nombre Yud-Ke, o que el código Yud-Ke, que es 15. Todo esto tiene un gran secreto, para que en cuanto nosotros despertamos, nuestra alma se conecte a niveles superiores antes de hablar con alguien. De la otra forma, tú actúas como un animal, como se despierta un perro, un gato, un pato. Entonces, primero debemos construir una vestimenta celeste antes de hacer oración. Por eso habla en esta parashá que primero tenían que vestirse. El Kohen Gadol tenía que primero ponerse las vestimentas, tenía que ponerse el efod, tenía que ponerse las piedras, tenía que ponerse el tzitz, tenía que ponerse todas y cada uno de los elementos, porque primero antes de usar el tabernáculo, antes de entrar en Shabbat, tienes que estar lleno de una vestimenta celeste, porque el Creador no se entiende con el cuerpo físico. Por eso el Kohen Gadol, que ya expliqué, somos nosotros cuando entramos en el tabernáculo, tenía unas vestimentas que representaban un cuerpo de luz,
En el pectoral estaban 12 piedras que formaban el nombre de 72 letras, con 6 letras en cada piedra. En esas letras no aparecía ni la letra Het ni la letra Tet, porque juntas formaban la palabra Het, que significa pecado o cortocircuito. Esto es una metáfora para explicar la vestimenta espiritual debe tener esa calidad. Debemos llegar y entrar al tabernáculo, debemos entrar con calidad Kadosh. Es decir, debemos entrar a Shabbat con el vehículo para conectar del otro lado. No simplemente para celebrar el sábado, o no simplemente para rezar, o no simplemente para meditar. No. Entramos en un vehículo para conectar. Entonces, de la misma forma, lo que desarrolla una vestimenta de luz es el cumplimiento de las mitzvot. Cada vez que tú cumples las mitzvot, en hacer shachrit, en hacer arbit, en hacer minja, en hacer netilat yadayim, en hacer la verajá para cada cosa que te comes, cada una de estas vas construyendo la vestimenta de luz para poder entrar a Shabbat. Una vez más, la palabra mitzvah, ¿ok?, es Yud He, que es el nivel de Atzilut, que por método Advash te da la palabra mitz, Mem Tzadi. Y Va de mitzvah es Vav He, que es la parte de las emociones y el cuerpo dentro del sistema del tetragrama. Entonces, ¿qué hace el cumplimiento de las mitzvot, de la mitzvah? Es que eleva el nefesh. No solamente hace la corrección en este mundo, sino en los mundos superiores. Y todo esto afecta a toda la humanidad, porque nos conecta con una fuerza infinita. Es Akadosh Baruj Hu dentro de ti que está elevando todo. Son 613 mitzvot para el pueblo de Israel y 7 mitzvot para los gentiles. La suma de 613 y 7 suma 620. Igual que la gematría Keter y Ratzón. Así, Keter y Ratzón. Ratzón significa voluntad y Keter corona, pero es directamente la voluntad divina. O sea que la totalidad de la voluntad divina, la voluntad total de Akadosh Baruj Hu, manifestada en el hombre, es el cumplimiento de las mitzvot. Rabbi Isaac Luria dice que la neshama del Yehudí está formada por 620 vasijas. Pero además debemos saber que dicen nuestros sabios que toda aquella persona que se asocia al estudio de la Torá y a la Kabbalah es porque en algún momento estuvo presente en la entrega del Matán Torah directamente en el monte Sinaí. Entonces dice el Zohar que cuando salimos de Egipto, lo que permitió que se abriera el Mar Rojo fue el ataúd con los huesos de Yosef. ¿Qué quiere decir esto? Yosef es la Sefirá Yesod, es la sexualidad. Era llamado Yosef Atzadik, José el Justo, por su gran pureza sexual. Lo que quiere decir que si tú quieres salir de Egipto, si tú quieres salir del control de la materialidad y quieres que tu vida sea una vida de milagros, es indispensable la pureza sexual. Es decir, quien no vierte la semilla y quien sabe meditar correctamente, punto. El ángel Mijael, dice el Zohar, encarna al Cohen Gadol. Y ya sabemos que el ángel Mijael es, digamos, mí como él. Es decir, es Akadosh Baruj Hu representado en su propio ángel, por decirlo así. Entonces, es Akadosh Baruj Hu el que se encarna en el Cohen Gadol. Esto es interesantísimo. Eso no lo explica así mi maestro. Lo que está diciendo es que Akadosh Baruj Hu se encarna en su criatura
en el Cohen Gadol, cuando éste tiene esa pureza, es decir, el lado derecho del árbol de la vida, y el ángel Gabriel encarna las vestimentas del Cohen Gadol. Es decir, la parte de la Geburá, nosotros la eliminamos a través del cumplimiento de las mitzvot, que es lo que forma nuestras vestimentas espirituales. ¿Quieres tener menos rigor en tu vida? Cumple más mitzvot. ¿Quieres conectar con el alma? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. Es decir, el ángel Gabriel que encarna las vestimentas del Cohen Gadol es el lado izquierdo. Pero el ángel Mijael que encarna el Cohen Gadol es el lado derecho del árbol de la vida. Y juntos los dos con sus vestimentas hacían que el lado derecho estuviera pegado al lado izquierdo. Un mundo físico o de los demonios unido a un mundo de misericordia y bondad divina. Es decir, ¿quieres someter la Geburá? Cumple mitzvot. ¿Quieres recibir misericordia y bondad divina? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. De esta forma, el lado izquierdo cede porque cede. Y así se endulza el mundo y se endulza tu vida. Mientras el lado izquierdo, que es el deseo de recibir, quiere recibir, sin tomar en cuenta el mundo de arriba, será incapaz de que el mundo de arriba endulce este mundo y privará la severidad. ¿Qué es lo que trajo esta severidad? Que eso es muy interesante. Esa severidad se llama plaga de los hombres. Y no es otra cosa que el resultado de una relación sexual que hubo entre Javá con la serpiente. Esa fuerza, que no era otra cosa más que el deseo de recibir, trajo un hijo llamado Caín, que no fue hijo de Adán. Y Caín mató a Abel. Pero Adán, tras ver la relación que tuvo con esos demonios, su otra mitad, pues entonces él fue a tener relaciones con el lado femenino de esa entidad y trajo una gran cantidad de demonios que generan continuas, a ver si les suena, continuas trampas a los hombres y sufrimiento. Ya lo hemos dicho en un principio, para que no nos ocupemos de estudiar la Torá y por lo tanto no haya conexión. Todas esas trampas, todos esos sufrimientos, todos esos problemas son solamente el propósito para generar desconexión. Y esa desconexión hace que el tabernáculo no funcione y que haya duda y no deseo, y que haya duda y que haya sufrimiento. Por lo tanto, no hay conexión. Cuando finalmente Adán y Javá hicieron teshuvá, trajeron a su hijo Set, que es realmente el centro. Pero para comprender la esencia de Akadosh Baruj Hu, hay que comprender el mecanismo del universo. Acabo de decirlo bien. Para comprender la esencia del Creador, hay que comprender el mecanismo del universo. Todas las piezas comprendidas en el tabernáculo no eran más que una síntesis del universo. Es decir, hay que comprender el mecanismo de cómo usar el tabernáculo. ¿Para qué se había creado el mismo? Para una razón muy simple. Para anular el efecto negativo que los 70 príncipes de las naciones ejercen de manera rigurosa sobre el mundo. El trabajo del tabernáculo es hacer un nudo entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Se recuerdan de la palabra atá? ¿Se acuerdan que esta palabra es
una protección, es una conexión, es un conector. Y lo que hace esta conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, es el Da'at. Y lo que promueve el crecimiento del Da'at es el poder explicar las meditaciones realizadas. Entonces, de la misma forma, el mundo sobrevive por el nombre de 42, que es el Ana Bejoaj. El Ana Bejoaj con todos sus nombres reales, que a todos mis alumnos se los mostré el otro día, no se pueden pronunciar. Esos nombres reales del Ana Bejoaj es el antibiótico, es la vacuna para el mal, es la meditación del nombre también de 42 letras. Pues en ese momento las fuerzas del mal se alejan. Eso lo que hace es limpiar el Yesod. Ese nombre es justamente lo que evita donde atacan las plagas de la humanidad principalmente. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Que cuando nosotros culminamos las emociones en Yesod, Yesod que es también la sexualidad, que es el máximo deseo de recibir, cuando nosotros sabemos anular ese deseo de recibir y por el contrario, saber dar lo que el otro quiere, no dar lo que nosotros queremos, y saber dejar al otro que pueda recibir y hacerle sabedor de lo que recibe a través de nosotros también ser gratos para el otro. Ese es el principio del Shalom y de estar en conexión todos. Y así como a Kadosh Baruj Hu le dio la oportunidad a Moshe no de hacer el tabernáculo, no le dijo haz el tabernáculo, solo elévalo. De la misma forma, elevemos cada cosa que está en nuestra vida, pero sobre todo, y quiero enfatizar mucho este punto para terminar, si tú sientes que te falta algo o sientes que te sobra algo, no es verdad. Lo que tienes es Malhut sin Keter. Tienes una percepción de algo que está desconectado de la raíz. Porque en el momento en que te des cuenta por qué te falta algo o por qué te sobra algo y lo vincules con un propósito kadosh, divino, te darás cuenta que en realidad no te falta nada y que en realidad nunca es necesario hacer un conteo, así como lo hizo Moshe. No es necesario hacer un conteo porque no hay duda, porque no hay cuestionamiento de que todo lo que tenemos es perfecto. Lo que nos falta es lo que hizo Moshe. Es explicarle a todo el pueblo en esta parashá que cada pieza del tabernáculo tenía un propósito divino y que todas las piezas estaban unidas y que todos deberíamos de estar unidos, como todos deberíamos de estar enfocados a la elevación del propósito divino y no al cuestionamiento de las cosas materiales. Parashá Pikudé. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Nos está hablando de bajarle a Kadosh Baruj Hu a este mundo, de ser nosotros el conector y que nuestro tabernáculo y nuestro Shabbat es ese conector. Entonces, así como tenemos un sentido femenino y uno masculino, también debemos tomar en cuenta esto al momento de elevar las manos o dar una bendición. Cuando nosotros vamos y elevamos nuestras manos después de Netilat Yadayim, del elevado de las manos, o cuando nosotros elevamos las manos para poder estar haciendo oración o para dar una bendición, también de la misma forma, la mano derecha va por encima de la mano izquierda, el mundo masculino por encima del femenino, y la izquierda debe estar más atrás de la derecha, porque la derecha domina sobre la izquierda. Así también cuando nos lavamos las manos, siempre decimos, la izquierda sirve a la derecha. Es decir, el deseo de recibir sirve al deseo de dar. Porque donde domina el deseo derecho,
el mal de ojo no puede actuar. Nada del lado negativo puede actuar sobre un plano sagrado, es decir, sobre un plano kadosh. Todo aquello que tú elevas no tiene forma de tocar el otro lado. Kadosh significa el otro lado. Es un plano superior. No bueno, sí, la traducción es santo, pero la verdad es que la traducción de Kadosh es del otro lado, un plano superior. Entonces, dar el diezmo quita el mal de ojo. ¿Por qué? Ninguna brujería o maldad puede afectar a esa persona. ¿Qué fue lo que hizo? Que lo que una persona recibió lo conecta con una intención del otro lado. Y entonces le quita la potestad a las fuerzas del mal para tocar sobre lo que esa persona recibió en el plano material. Yo tardé años en entender este concepto. Yo no entendía el tema del diezmo. Cuando tú tomas una parte de lo que recibiste en el plano aparentemente material, dije aparentemente porque no lo recibiste, sino que Akadosh Baruj Hu te lo dio, y lo que haces es poner una intención para despegarlo hacia el otro lado, le estás quitando la materialidad y por el contrario, lo estás conectando con la raíz. Por eso la importancia del diezmo. Entonces, la palabra kli, recipiente, Hav Lamet Yud, ¿no? Que se lee muchas veces como Keli, que es un nombre de Dios, Kli, recipiente significa, nos permite purificar las manos cuando hacemos Netilat Yadayim. Entonces, cuando nosotros conectamos Netilat Yadayim, por ejemplo, elevamos las manos, la palabra Kli, Hav Lamet Yud, que vale 60, se crean 60 guardianes protectores, por lo que esa palabra Keli vale 60. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo no es, en realidad, purificar las manos, porque no dice lavado de manos, sino elevar las manos. ¿Y qué le pidió a Kadosh Baruj Hu a Moshe? Eleva el Mishkan, erige el Mishkan. No tienes tú que hacerlo, solamente elévalo. Nuestra función en este mundo es elevar, es conectar. Por eso, cuando despertamos, lo primero que debemos de hacer es conectar con el cielo y nunca hablar con la boca, con una persona primero. Lo que nosotros hacemos inicialmente es decir, Modé ani lefaneja, ¿no? Que es una oración de 12 palabras, ¿sí? Y luego conectamos con Netilat Yadayim, que son 13 palabras. Ya estamos por encima del karma astral. Conectamos con las 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Y luego hacemos el Birkat HaShahar, que son las 15 verajot de la mañana, 15 igual que la palabra, que el nombre Yud-Ke, o que el código Yud-Ke, que es 15. Todo esto tiene un gran secreto, para que en cuanto nosotros despertamos, nuestra alma se conecte a niveles superiores antes de hablar con alguien. De la otra forma, tú actúas como un animal, como se despierta un perro, un gato, un pato. Entonces, primero debemos construir una vestimenta celeste antes de hacer oración. Por eso habla en esta parashá que primero tenían que vestirse. El Kohen Gadol tenía que primero ponerse las vestimentas, tenía que ponerse el efod, tenía que ponerse las piedras, tenía que ponerse el tzitz, tenía que ponerse todas y cada uno de los elementos, porque primero antes de usar el tabernáculo, antes de entrar en Shabbat, tienes que estar lleno de una vestimenta celeste, porque el Creador no se entiende con el cuerpo físico. Por eso el Kohen Gadol, que ya expliqué, somos nosotros cuando entramos en el tabernáculo, tenía unas vestimentas que representaban un cuerpo de luz. En el pectoral estaban 12 piedras que formaban el nombre de 72 letras, con 6 letras en cada piedra. En esas letras no aparecía ni la letra Het ni la letra Tet, porque juntas formaban la palabra Het, que significa pecado o cortocircuito. Esto es una metáfora para explicar la vestimenta espiritual
debe tener esa calidad. Debemos llegar y entrar al tabernáculo, debemos entrar con calidad kadosh. Es decir, debemos entrar a Shabbat con el vehículo para conectar del otro lado. No simplemente para celebrar el sábado, o no simplemente para rezar, o no simplemente para meditar. No. Entramos en un vehículo para conectar. Entonces, de la misma forma, lo que desarrolla una vestimenta de luz es el cumplimiento de las mitzvot. Cada vez que tú cumples las mitzvot, en hacer shachrit, en hacer arbit, en hacer minja, en hacer netilat yadayim, en hacer la verajá para cada cosa que te comes, cada una de estas vas construyendo la vestimenta de luz para poder entrar a Shabbat. Una vez más, la palabra mitzvah, ¿ok?, es Yud He, que es el nivel de Atzilut, que por método Advash te da la palabra mitz, Mem Tzadi. Y Va de mitzvah es Vav He, que es la parte de las emociones y el cuerpo dentro del sistema del tetragrama. Entonces, ¿qué hace el cumplimiento de las mitzvot, de la mitzvah? Es que eleva el nefesh. No solamente hace la corrección en este mundo, sino en los mundos superiores. Y todo esto afecta a toda la humanidad, porque nos conecta con una fuerza infinita. Es Akadosh Baruj Hu dentro de ti que está elevando todo. Son 613 mitzvot para el pueblo de Israel y 7 mitzvot para los gentiles. La suma de 613 y 7 suma 620. Igual que la gematría Keter y Ratzón. Así, Keter y Ratzón. Ratzón significa voluntad y Keter corona, pero es directamente la voluntad divina. O sea que la totalidad de la voluntad divina, la voluntad total de Akadosh Baruj Hu, manifestada en el hombre, es el cumplimiento de las mitzvot. Rabbi Isaac Luria dice que la neshama del Yehudí está formada por 620 vasijas. Pero además debemos saber, que dicen nuestros sabios, que toda aquella persona que se asocia al estudio de la Torá y a la Kabbalah es porque en algún momento estuvo presente en la entrega del Matán Torá directamente en el monte Sinaí. Entonces dice el Zohar que cuando salimos de Egipto, lo que permitió que se abriera el Mar Rojo fue el ataúd con los huesos de Yosef. ¿Qué quiere decir esto? Yosef es la Sefirá Yesod, es la sexualidad. Era llamado Yosef Atzadik, José el Justo, por su gran pureza sexual. Lo que quiere decir que si tú quieres salir de Egipto, si tú quieres salir del control de la materialidad y quieres que tu vida sea una vida de milagros, es indispensable la pureza sexual. Es decir, quien no vierte la semilla y quien sabe meditar correctamente, punto. El ángel Mijael, dice el Zohar, encarna al Cohen Gadol. Y ya sabemos que el ángel Mijael es, digamos, mí como él. Es decir, es Akadosh Baruj Hu representado en su propio ángel, por decirlo así. Entonces, es Akadosh Baruj Hu el que se encarna en el Cohen Gadol. Esto es interesantísimo. Eso no lo explica así mi maestro. Lo que está diciendo es que Akadosh Baruj Hu se encarna en su criatura, en el Cohen Gadol, cuando éste tiene esa pureza. Es decir, el lado derecho del árbol de la vida. Y el ángel Gabriel encarna las vestimentas del Cohen Gadol. Es decir, la parte de la Geburá, nosotros la eliminamos a través del cumplimiento de las mitzvot, que es lo que forma nuestras vestimentas espirituales. ¿Quieres tener menos rigor en tu vida? Cumple más mitzvot.
¿Quieres conectar con el alma? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. Es decir, el ángel Gabriel que encarna las vestimentas del Cohen Gadol es el lado izquierdo. Pero el ángel Mijael que encarna el Cohen Gadol es el lado derecho del árbol de la vida. Y juntos los dos con sus vestimentas hacían que el lado derecho estuviera pegado al lado izquierdo. Un mundo físico o de los demonios unido a un mundo de misericordia y bondad divina. Es decir, quieres someter la Geburá, cumple mitzvot. ¿Quieres recibir misericordia y bondad divina? Encarna a Kadosh Baruj Hu dentro de ti. De esta forma, el lado izquierdo cede porque cede. Y así se endulza el mundo y se endulza tu vida. Mientras el lado izquierdo, que es el deseo de recibir, quiere recibir, sin tomar en cuenta el mundo de arriba, será incapaz de que el mundo de arriba endulce este mundo y privará la severidad. ¿Qué es lo que trajo esta severidad? Que eso es muy interesante. Esa severidad se llama plaga de los hombres y no es otra cosa que el resultado de una relación sexual que hubo entre Javá con la serpiente. Esa fuerza, que no era otra cosa más que el deseo de recibir, trajo un hijo llamado Caín, que no fue hijo de Adán. Y Caín mató a Abel. Pero Adán, tras ver la relación que tuvo con esos demonios, su otra mitad, pues entonces él fue a tener relaciones con el lado femenino de esa entidad y trajo una gran cantidad de demonios que generan continuas, a ver si les suena, continuas trampas a los hombres y sufrimiento. Ya lo hemos dicho en un principio, para que no nos ocupemos de estudiar la Torá y por lo tanto no haya conexión. Todas esas trampas, todos esos sufrimientos, todos esos problemas son solamente el propósito para generar desconexión. Y esa desconexión hace que el tabernáculo no funcione y que haya duda y no deseo, y que haya duda y que haya sufrimiento. Por lo tanto, no hay conexión. Cuando finalmente Adán y Javá hicieron teshuvá, trajeron a su hijo Set, que es realmente el centro. Pero para comprender la esencia de Akadosh Baruj Hu, hay que comprender el mecanismo del universo. Acabo de decirlo bien. Para comprender la esencia del Creador, hay que comprender el mecanismo del universo. Todas las piezas comprendidas en el tabernáculo no eran más que una síntesis del universo. Es decir, hay que comprender el mecanismo de cómo usar el tabernáculo. ¿Para qué se había creado el mismo? Para una razón muy simple. Para anular el efecto negativo que los 70 príncipes de las naciones ejercen de manera rigurosa sobre el mundo. El trabajo del tabernáculo es hacer un nudo entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Se recuerdan de la palabra atá? ¿Se acuerdan que esta palabra es una protección, es una conexión, es un conector? Y lo que hace esta conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, es el Da'at. Y lo que promueve el crecimiento del Da'at es el poder explicar las meditaciones realizadas. Entonces, de la misma forma, el mundo sobrevive por el nombre de 42, que es el Ana Bejoaj.
El Anabejoa con todos sus nombres reales, que a todos mis alumnos se los mostré el otro día, no se pueden pronunciar. Esos nombres reales del Anabejoa es el antibiótico, es la vacuna para el mal, es la meditación del nombre también de 42 letras. Pues en ese momento las fuerzas del mal se alejan. Eso lo que hace es limpiar el Yesod. Ese nombre es justamente lo que evita donde atacan las plagas de la humanidad principalmente. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parashá? Que cuando nosotros culminamos las emociones en Yesod, Yesod que es también la sexualidad, que es el máximo deseo de recibir, cuando nosotros sabemos anular ese deseo de recibir y por el contrario, saber dar lo que el otro quiere, no dar lo que nosotros queremos, y saber dejar al otro que pueda recibir y hacerle sabedor de lo que recibe a través de nosotros también ser gratos para el otro. Ese es el principio del Shalom y de estar en conexión todos. Y así como a Kadosh Baruj Hu le dio la oportunidad a Moshe no de hacer el tabernáculo, no le dijo haz el tabernáculo, solo elévalo. De la misma forma, elevemos cada cosa que esté en nuestra vida, pero sobre todo, y quiero enfatizar mucho este punto para terminar, si tú sientes que te falta algo o sientes que te sobra algo, no es verdad. Lo que tienes es Malhut sin Keter. Tienes una percepción de algo que está desconectado de la raíz. Porque en el momento en que te des cuenta por qué te falta algo o por qué te sobra algo y lo vincules con un propósito kadosh, divino, te darás cuenta que en realidad no te falta nada y que en realidad nunca es necesario hacer un conteo, así como lo hizo Moshe. No es necesario hacer un conteo porque no hay duda, porque no hay cuestionamiento de que todo lo que tenemos es perfecto. Lo que nos falta es lo que hizo Moshe, es explicarle a todo el pueblo en esta parashá que cada pieza del tabernáculo tenía un propósito divino y que todas las piezas estaban unidas y que todos deberíamos de estar unidos, como todos deberíamos de estar enfocados a la elevación del propósito divino y no al cuestionamiento de las cosas materiales. Parashá Pikudé.